más. Pero bueno, ahora tenemos algo muy interesante. Qué importante es conocer, pues, todo el tema en torno a los impuestos. Y qué mejor que tener aquí al especialista de, pues, el despacho Cresto en Guatemala, el asesor en impuestos, al licenciado Víctor Emilio Sarat. De verdad es un placer estar aquí con usted, licenciado, sobre todo porque usted es especialista en este tema y no nos puede, pues, poner en mejor contexto todo lo que ocurre en dudas contables. Pero hay algo muy especial. Ahora vamos a hablar de las viviendas. Es algo que no hemos hablado anteriormente, Claro. y que tienen, pues, cierto tipo de exención al pagar el IVA. ¿Podemos hablar de ello? Sí, claro, María René, muy buenos días, estimados televidentes, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Este tema es bien importante, consideramos que debe tomarlo muy en cuenta mucha población que quiera adquirir una vivienda y que conozca realmente hasta dónde tiene derecho a no pagar el impuesto al valor agregado al comprar una vivienda. La ley del IVA tiene establecido que una persona puede comprar una vivienda hasta de 80 metros cuadrados de construcción y que su valor no exceda de 250,000 quetzales. Esos son, diríamos, los parámetros iniciales que debe de conocer una persona si va a comprar su vivienda para que no tenga obligación de pagar el impuesto al valor agregado. Y también hay ciertos terrenos que podrían tener una exención. Efectivamente, ese es otro detalle importante que tiene la ley del IVA, que le da la oportunidad a las personas guatemaltecas que en algún momento pues no tienen la capacidad de poder comprar una vivienda, entonces tienen derecho también a poder comprar un terreno y lógicamente más despacio ir haciendo su vivienda. En este caso, la exención cuando es un terreno le va a aplicar una vez el terreno no mida más de 120 metros cuadrados. Ahí ese es diríamos, el espacio de metros cuadrados que tiene derecho a exención, 120 metros, y el valor que no exceda de 120,000 quetzales dicho terreno. Entonces, eso pues es importante para que una persona al momento de comprar un terreno vea si llena estas medidas y estos valores del terreno para que al momento de hacer su escritura pues no tenga que pagar el IVA. ¿Qué personas pueden hacer o pueden tener acceso a esta exención? La ley deja establecido que le va a ser permitido a una persona cuya familia o núcleo familiar, dice la ley, en este caso no tenga bienes inmuebles a su nombre. En este caso, alguien podría tener la inquietud de los televidentes, bueno, ¿y quién es mi núcleo familiar? Claro. ¿Verdad? En ese caso, la ley establece que el núcleo familiar lo va a integrar el padre, la madre y sus hijos que no estén casados. Ese es el núcleo familiar que tiene contemplada la ley y que ese núcleo familiar pues no tenga, como decíamos, registrado ningún bien inmueble a su nombre. Entonces tiene derecho a utilizar esa exención de IVA. ¿Y dónde hago yo constar esta exención a modo de que el registro, pues, de la propiedad no me cobre el IVA? Esa es una muy buena pregunta, María René, porque todas las propiedades, tanto ya sea viviendas o terrenos, al momento de hacer una compra es obligatorio registrar esa escritura ante el registro de la propiedad inmueble. En este caso se deja establecido que el notario debe de dejar en la escritura hecha la razón o la cláusula donde se indica la base legal sobre la cual se establece que hay exención de pago de IVA para esa vivienda o ese terreno. Entonces, de esa manera, al momento de llevar al registro esa escritura, pues no le van a aplicar el pago del impuesto al valor agregado. El mismo notario lo deja también indicado en su escritura que esa venta está exenta del impuesto al valor agregado. Licenciado, eso es con la primera vivienda, pero cuando hablamos de una segunda o tercera vivienda, ¿cómo le hacemos? Y también hay una ley de timbres que habla que a partir de la segunda sí se cobra un 3% de IVA. Sí, en ese caso fíjese que una reforma que tuvo la ley el año pasado, cabalmente en donde
la ley del IVA deja grabado solo lo que son la primera compra de las viviendas y la segunda y demás compras de esa misma vivienda ya no le aplica el IVA, sino que le aplica el impuesto de timbres fiscales. Ese es un tema también muy diríamos, completo, que podríamos tratarlo más a detalle en otro programa. Pero específicamente para el caso de las viviendas que están exentas de IVA, la ley dejó establecido como una excepción que estas viviendas, cuando tuvieran una segunda venta o una tercera venta, no les aplicaba tampoco el pago del 3% del timbre. Para explicarlo un poco más sencillo, por ejemplo, si yo comprara una vivienda con esa exención de IVA y después la voy a vender, después de haberla pagado y todo, si yo la vendo va a ser una segunda venta. Entonces la ley dice que está exenta una vez la persona que me vaya a comprar llene los requisitos que decíamos, que su núcleo familiar no tenga vivienda propia. Entonces, a esa segunda venta a la que se refiere la ley, que seguiría exenta del pago del timbre, que es lo que ahora le aplica cuando hay segundas ventas de inmuebles. Pero para este caso que estamos tratando el día de hoy, seguiría exenta de pago de impuestos. ¿Y desde cuándo está vigente esta exención? Fíjese que en este caso la exención de las viviendas ya viene desde hace muchos años, pero el año pasado la ley del IVA fue reformada y a partir del 8 de marzo del año 2012 entró en vigencia esta disposición en donde vino a modificar los parámetros de la exención, porque hasta antes del 8 de marzo del año pasado las viviendas no podían de ser de 80 metros cuadrados, sino que era la exención solo hasta 60 metros cuadrados. Entonces vino a cambiar ese monto y anteriormente el monto de la vivienda no podía exceder de 140,000 quetzales aproximadamente, claro, y ahora lo dejaron ya en 250,000. O sea, le ampliaron el poder tener esa facilidad de compra de vivienda popular, diríamos, a las personas que tienen pues ingresos medianos más o menos dentro de la población. Bueno, y recibimos también llamadas del público, que yo sé que gusto. siempre tienen dudas. Así que, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Bueno, se cortó, estamos tratando de establecer nuevamente. Llame 2439-2938, es el número de teléfono del estudio, donde hoy usted pues, puede tener esa posibilidad tan importante de comunicarse con el licenciado Víctor Emilio Sarat. Recuerden que él es asesor especializado en impuestos del despacho Creston Guatemala. Así que nuevamente, muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Buenos días. Estamos teniendo un poco de problema en este momento para poder enlazar estas dudas, pero qué importante es. ¿Algo que quiera agregar? Sí, me gustaría completar la información que mencionaba anteriormente. La ley, antes de ser reformada el 8 de marzo del año pasado, también en el caso de los terrenos tenía una diferencia en cuanto a lo que quedó vigente, porque anteriormente establecía que el monto del terreno podía ser de un valor hasta de 140,000 quetzales. Entonces ahora dejó establecido que solo 120,000 es el valor del terreno que está exento. Ahí sí no les ayudó mucho la ley, ¿verdad? A estas personas, claro, sino que le bajó el monto sobre el cual puede estar exento la compra de un terreno, ¿verdad? Bueno, ahora sí tenemos la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, a mi favor. Fíjese que yo estoy oyendo el impuesto que han estado poniendo para los terrenos. Sí, adelante, amiga. Fíjese que por herencia me dejaron a mí un terreno. Yo pago el impuesto en la municipalidad, el impuesto ¿YUSI? ¿Cómo se llama eso? El impuesto único sobre inmuebles. Sí, sobre el inmueble. Entonces yo quisiera saber que si hay que pagar más de lo que uno paga, porque como nosotros somos pobres, ¿verdad? Los terrenos que los padres le dejan a uno, no sabe uno cuánto es lo que tiene que pagar, y yo pago mis impuestos mensualmente. Claro. O trimestralmente, mejor dicho. Exacto. Muchas gracias por su llamada. Con mucho gusto le vamos a responder. En ese caso, a la estimada televidente, y esa es una duda que le surge a muchas personas que tienen sus viviendas, ya sea por herencia o porque las hayan comprado, le podemos comentar
que el impuesto único sobre inmuebles no ha cambiado en ningún momento la tarifa que tiene, que llega hasta el 9 por millar, el máximo que se paga. Esto es trimestral, como bien lo decía usted, y en este momento sigue pagando lo mismo que viene pagando desde hace muchos años. Donde ha cambiado un poco es en ciertas municipalidades que han hecho reavalúos, ¿verdad?, de algunos inmuebles. Entonces ahí sí ha subido el monto del pago del impuesto, pero ha sido ya por la labor, diríamos, de actualizar los valores de los inmuebles que han hecho algunas municipalidades de nuestro país. Pero por ahí es donde podría haber algún cambio en su pago trimestral de impuesto único sobre inmuebles y no por el pago propiamente del porcentaje que establece la ley. Eso no ha cambiado y puede estar, diríamos, muy tranquila usted en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. La verdad, de esta forma aprendemos muchísimo de las dudas legales que solamente aquí con el especialista, el licenciado Víctor Emilio Sarat, nos responde. Y recuerde que usted también se puede dirigir a Creston, en Guatemala, este despacho donde usted puede pues ya realizar más dudas más a profundidad. Así que claro. Gracias, licenciado, y continuamos ahora. Gusto.